Buenas tardes, mi nombre es Julio César Santana Serna y a continuación voy a explicar algunos tópicos referentes a la materia de Geografía e Historia Económica de México. Para ello, me gustaría empezar compartiendo una definición de qué es la geografía. Se va a entender que la geografía es una ciencia tanto física, es decir, natural, también como una ciencia social, es decir, humana. La geografía es un conjunto de paradigmas y de estudios interdisciplinarios y multidisciplinarios que en conjunto tratan de estudiar el espacio físico y cómo los asentamientos humanos llevan a cabo sus actividades en estos diferentes asentamientos físicos. Es decir, entiéndase como asentamiento físico las montañas, las llanuras, las selvas, los bosques y demás, que son aspectos que le conciernen a la geografía, y también entiéndanse como actividades humanas aquellas que conciernen a la política, economía, modos en que se relacionan las sociedades, organización de estas e incluso la manera en que llevan a cabo y gestan su cultura. De esta manera, la geografía de lo que se encarga es de estudiar cómo es que las actividades humanas se llevan a cabo en diferentes territorios y qué relación existe entre las actividades humanas y los diferentes escenarios físicos en donde se llevan a cabo. Y también cómo es que estas actividades se relacionan o interaccionan con otros espacios físicos y cómo se ven afectadas estas actividades por estos espacios físicos y viceversa, cómo estos espacios físicos determinan estas actividades. Por ejemplo, un caso muy bueno sería explicar que las economías de los países dependen de los espacios físicos en los que se están desarrollando. Por ejemplo, si tenemos países que están pegados a los polos y por ende hace mucho frío, sus economías se van a centrar en cierto tipo de actividades que se puedan desarrollar en ese tipo de fríos. Por ejemplo, a lo mejor no van a poder cultivar ciertos frutos o ciertas verduras porque se van a morir por el frío, pero sí van a poder llevar a cabo actividades que se puedan llevar a cabo en ese tipo de frío, por ejemplo, el turismo, ¿no? Bueno, ya hemos explicado una definición de la geografía. Ahora vamos a entender que dentro de la geografía existen diferentes ramas. Por ejemplo, tenemos la geografía rural, la geografía política, la geografía territorial y la geografía urbana. Podemos entender a la geografía rural como el estudio rural y mostrando cómo es que las características de los diferentes asentamientos se distribuyen en las regiones o en diferentes espacios físicos. También tenemos la geografía histórica, la cual es una subrama de la geografía que se encarga de estudiar cómo un proceso humano, un proceso cultural, ha evolucionado en un lugar en específico. Por ejemplo, podemos entender cómo una civilización ha evolucionado su cultura, su política y demás, dependiendo del lugar físico en el cual se desarrolló. También tenemos la geografía política, la cual es una ciencia o una subrama de la geografía que se encarga de entender cómo es que se ejerce y cuál es la dinámica del poder en un lugar en específico, en un territorio en especial. Por ejemplo, podemos entender cómo se lleva a cabo el poder en un determinado país, en un determinado continente o también en una determinada civilización, dependiendo de las características de su territorio y cómo también este ejercicio de poder afecta a este territorio e interacciona con otros territorios incluso. También vamos a tener como subrama de la geografía el ordenamiento territorial, que básicamente consiste en el estudio de cómo podemos aprovechar de manera sistemática y cómo podemos organizar el territorio para procurar optimizar los recursos que nos brinda este territorio. También tenemos otras subramas de la geografía como la geografía económica, que se encarga de estudiar cómo es que se distribuyen los recursos naturales que pueden servir para llevar a cabo las economías de los diferentes países, de las naciones, de las civilizaciones y demás.
Un ejemplo claro de ello es tratar de entender que si nosotros vivimos tal vez en un desierto, nuestra economía va a ser de cierto tipo. Y también si nosotros vivimos en un lugar más templado, como la selva, tal vez, o la tundra o el bosque, nuestra economía va a ser totalmente diferente. Y dependiendo de los territorios que hay, son las economías que llevan a cabo las naciones y pues cada economía se puede especializar en algo y llevar a cabo intercambios entre sí. Entonces, básicamente esto sería la geografía económica. Ahora vamos a analizar otro concepto importante que es el de economía. La economía básicamente es una ciencia que se encarga de estudiar cómo es que los agentes económicos, entiéndase por agente económico a los consumidores, también a los productores e incluso al gobierno, un sector económico muy importante en la economía. Bueno, cómo estos agentes económicos toman decisiones para hacer frente a la escasez, porque se tiene que entender que los recursos naturales son limitados y las necesidades y deseos de los seres humanos son ilimitados. Y la economía de lo que se encarga es de estudiar cómo solventar estas necesidades y deseos ilimitados con recursos limitados y cómo tomar decisiones para poder hacer frente a esta escasez de una manera eficiente y eficaz. Ahora, dentro de la economía van a existir diferentes sectores económicos, ya hablando aquí de producción. Es decir, tenemos el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario es aquel sector que se encarga de la obtención y producción de materias primas. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar actividades como la apicultura, agricultura, ganadería, pesca y minería. Todas estas actividades de lo que se encargan es de obtener recursos naturales de primera mano por parte de la naturaleza, sin una transformación previa y sin una elaboración de estos productos. Es decir, podemos ir a una mina y obtener ahí ciertos metales sin que nosotros hayamos intervenido en la producción de ciertos de esos metales. Tenemos también el sector secundario. El sector secundario ya implica una transformación del hombre hacia los recursos naturales. De esta manera, este sector muchas veces tiene que ver con la industrialización y con la manufactura. De esta manera, aquí podemos encontrar diferentes aspectos, diferentes características dentro de este sector. Por ejemplo, el sector automotriz, también el sector manufacturero de ropa y demás. De esta manera, este sector de lo que se encarga es de transformar los recursos naturales en productos elaborados. Es decir, yo puedo transformar los minerales, los metales que encontré en una mina, de tal manera que con esos metales yo puedo producir un automóvil. También yo puedo modificar los vegetales que obtuve de la naturaleza para elaborar alimentos procesados. De igual manera puedo transformar los diferentes recursos naturales obtenidos de ciertos animales, por ejemplo la lana de las ovejas, para producir algodón y por ende ropa. Entonces, el sector secundario de lo que se encarga es de modificar lo que obtenemos de los recursos naturales. Y por último, tenemos el sector terciario. El sector terciario de lo que se va a encargar es de llevar a cabo la producción y la venta de servicios. De esta manera ya no, nos estamos viendo en el sector terciario con una producción de bienes físicos, sino de servicios. Por ejemplo, servicios financieros, servicios de limpieza, servicios de turismo, de telecomunicaciones, de educación, de salud y demás. De esta manera, todas las economías llevan a cabo estas tres actividades, que son la obtención de recursos naturales, la transformación de estos recursos naturales y la elaboración y promoción de servicios. Sin embargo, cada economía se va a especializar más en una actividad o en otra. Por ejemplo, en México hemos encontrado
que es un país muy importante en el sector primario, ya que aquí llevamos a cabo actividades como la agricultura, la pesca y la ganadería, que son actividades en las cuales el país, en los estados del norte, está muy desarrollado. También llevamos a cabo ciertas actividades del sector secundario, por ejemplo, en la industria automotriz, ya que se considera que México es una de las economías más importantes en este ramo. Muchos de los automóviles se arman en fábricas e industrias mexicanas y también tenemos un sector terciario desarrollado, por ejemplo, en aspectos de finanza, de educación y de salud. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la parte de la actividad en la cual tenemos que identificar cuáles son los sectores económicos que se llevan a cabo en mi localidad. Yo actualmente vivo en el Estado de México y en esta localidad se ven muy claramente que el sector primario es el predominante, es decir, la obtención de recursos naturales. Vamos a encontrar que en el Estado de México hay mucha actividad sobre la agricultura y también sobre la ganadería. Muchas familias se dedican a producir este tipo de bienes, es decir, a obtener este tipo de bienes por parte de la naturaleza. También vamos a encontrar una gran especialización en cierto tipo de industrias. Algunas industrias tienen que ver con el sector automotriz y también algo muy interesante es que en el Estado de México se lleva mucho a cabo el procesamiento de productos de limpieza, por ejemplo, de jabones, de líquidos para limpiar ciertas partes del hogar y demás, de tal manera que el Estado de México se especializa mucho en la producción de productos de limpieza, lo cual concierne a una actividad secundaria en la economía. Y también tenemos en su mayor parte ciertos aspectos del sector terciario, que son de servicios. Mucho en México se dan los servicios domésticos, que es, por ejemplo, trabajadores que se dedican al cuidado y a limpieza de hogares y demás. También encontramos ciertos servicios de educación, hay muchas escuelas y también de salud, hay muchos hospitales y doctores privados. De esta manera, en el Estado de México podemos encontrar todas estas actividades. Específicamente yo en las colonias donde vivo, encuentro en su mayor parte más que un sector secundario y un sector primario, encuentro actividades de un sector terciario, que es la de servicios. Por ejemplo, ventas de abarrotes. También puedo encontrar servicios de transporte. Hay muchas familias que se sustentan de la actividad del transporte, ya sea taxis, autobuses, combis y demás. También ciertos servicios como los domésticos, que creo que ya mencioné, y también servicios educativos y de salud. Hay muchas escuelas aquí en donde vivo, muchas preparatorias, primarias y universidades que son públicas y también que son privadas, en su mayoría privadas, de tal manera que la gente se dedica a estas actividades. De igual manera, en sectores de salud hay muchos psicólogos, nutriólogos y también muchos doctores privados que viven de estas actividades. De tal manera que en mi localidad, lejos de encontrar actividades del sector primario como la ganadería o la pesca o del sector secundario, que son actividades que refieren más a la transformación de bienes, se encuentran más actividades que conciernen a la producción y promoción de servicios. Bueno, básicamente hasta aquí es lo que puedo compartir sobre esta actividad. A manera de conclusión, revisamos la definición de geografía, las subramas de la geografía, la definición de economía, los sectores de la economía y cómo estos sectores dentro de la economía se aplican en mi sociedad. Y también cómo, dependiendo de la geografía y del estado físico en el que se encuentren las civilizaciones, es el tipo de economía que vamos a llevar. A manera de reflexión,
Me gustaría compartir que esta actividad me pareció muy importante de analizar, ya que muchas veces nos olvidamos de cómo es que realmente el espacio físico determina las actividades económicas que podemos desarrollar. Y muchas veces las personas lo que hacen es promocionar ideas de cómo es que una economía puede crecer dedicándose a cierto sector o a la producción de ciertos bienes y servicios, pero muchas veces se olvidan de que vivimos en un espacio físico determinado y que ese espacio nos va a determinar, nos va a predisponer a lo que sí podemos producir y lo que no podemos producir. También considero que es importante entender que la economía de los países y de las demás naciones determina también el espacio físico en el que nos desarrollamos. Por ejemplo, países como China actualmente tienen una alta contaminación. Su ambiente, su territorio se ve muy desgastado en sectores como naturales, en un ambiente natural, de tal manera que su economía impacta en su territorio físico. Y también hay un feedback, es decir, este territorio físico que se ve impactado por prácticas económicas también va a impactar en el futuro su economía. Entonces vamos a tener un círculo en donde nosotros impactamos a la naturaleza y la naturaleza nos impacta y viceversa. También a manera de reflexión me gustaría compartir que es muy importante entender los sectores económicos que hay en nuestra localidad, ya que como estudiantes de negocios internacionales no solamente tenemos que pensar en lo macro, sino en lo micro, ya que podemos llevar a cabo empresas, negocios que empiezan desde nuestra localidad y poco a poco van creciendo y se van empezando a interaccionar o empiezan a interaccionar con el exterior, ya que por ejemplo en mi localidad identifiqué que hay ciertos sectores que sí se dedican a la importación y exportación de materias que se producen dentro de esa localidad, como comentaba, ciertos servicios y ciertos, más bien dicho, cierta producción de bienes que conciernen a la salud, por ejemplo, de jabones. Hay industrias muy importantes en el Estado de México que no solamente producen este tipo de productos a nivel local, sino que también los producen para venderlos en un sector internacional. Entonces, hasta aquí, esto sería mi actividad. Que tengan buen día.